En este problema 2, entonces, vamos a estar hablando del tema de capacitancia y los aspectos principales que recoge el problema son el concepto de capacitancia fundamental. La capacitancia fundamental depende únicamente de las dimensiones del dispositivo. Estas son el área y la distancia de separación entre las placas. Así es que tendríamos que la capacitancia fundamental es la capacitancia que tiene un capacitor que estuviese relleno simplemente de espacio libre, es decir, que no estuviese relleno en realidad. Y ahí tenemos entonces que tenemos la constante de permitividad en el espacio libre, la cual tiene un valor, como recordarán ustedes de su prueba anterior, de 8,85 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrados, newton metros cuadrados. Así es que ahora es simplemente buscar ese valor, eso no tiene ningún mérito. Yo creo que no hay por qué perder el tiempo rellenando eso, simplemente podemos ir directamente a cálculo. Si vamos directamente a cálculo con los valores que nos dieron en el problema, tendríamos el valor de epsilon sub 0, 8,85 por 10 a la menos 12. Tendríamos el área en metros cuadrados, que sabemos que un centímetro cuadrado es 10 a la menos 4 metros cuadrados, y dividido entre la separación de 5 milímetros, que sería 5 por 10 a la menos 3 en metros. Tenemos que poner unidades del sistema internacional, y como probablemente la respuesta tenga alguna información en prefijo del sistema, tocamos siempre la tecla ENG. En este caso daría 3,19 por 10 a la menos 12. Sería la respuesta. Sería la respuesta de esta pregunta. Recordemos que la capacitancia se mide en faradios. La pregunta 8 entonces implica la carga si se rellenara de papel parafinado. Recordemos que la capacitancia se define como una relación entre carga y diferencia de potencial. Pero a su vez tenemos la definición de constante dieléctrica, que es una relación entre capacitancia y capacitancia fundamental. Como aquí quieren saber si el relleno es papel parafinado, tenemos que buscar la constante dieléctrica del papel parafinado, la cual es 3,7. Esto quiere decir que la capacitancia es 3,7 veces aquella cuando está simplemente en espacio libre. Una vez así, recordar entonces que esa capacitancia será entonces 3,7 veces la relación entre carga y diferencia de potencial. Inicial. Es decir,
sería 3,7 aquella que tengamos en la capacitancia fundamental. Nosotros podríamos buscar esta relación en la capacitancia fundamental y después multiplicarla simplemente por 3,7, o si queremos buscarla multiplicada por 3,7 y despejar la carga. Así es que vamos a optar por buscar la capacitancia en las condiciones iniciales y de ahí despejar su carga, ya que son las condiciones que nos da el problema. Así es que Q sub 0 sería igual a la capacitancia sub 0 por la diferencia de potencial que menciona el problema de inicio, ¿cierto? Que sería 3,19 por 10 a la menos 12 multiplicado por los 48 voltios que da el problema. Traten, jóvenes, cuando ustedes van a hacer una pregunta, traten de hacer la pregunta después de habérsela tratado de responder ustedes mismos, porque me da mucho el caso que hay muchachos que frenan el estudio porque dicen, pero es que yo no sé de dónde salía ese 48 voltios. Y da mucha vergüenza que yo tenga que decirle, no, ese es un dato del problema. Vuelva a leer el problema. No podemos resolver un problema o intentar resolver un problema si es que nosotros no nos damos la molestia siquiera de leer el problema. Vamos a leer un poco más. No es que no se pueda preguntar, definitivamente sí se puede preguntar. Pero lo que no debe hacerse, como ya les digo, es preguntar sin haberse hecho un esfuerzo mínimo de buscar la razón del dato que se apunta y que uno no sabe de dónde salir. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde va a salir? ¿No? Primero busque si el dato lo da o no lo da el problema. Después entonces haga la pregunta. Si usted no lo ve en la lista del problema, en las variables enunciadas por el problema, entonces pregunte de dónde salió. Pero trate de no hacerlo sin haber leído el problema, porque eso habla muy mal de usted. Bien, ya tenemos entonces este dato como la carga inicial o la carga, la carga que puede almacenar. Entonces vamos a ver cómo se amplifica esa carga en función de que se rellena con papel parafinado. El papel parafinado tiene una constante dieléctrica de 3,7, por eso entonces la carga simplemente es 3,7, lo que es la la fundamental, que habíamos calculado era 153 por 10 a la menos 12 coulombs. Por lo tanto va a ser 566 por 10 a la menos 12 coulombs. Hay un punto importante aquí. Es recordar la relación, como hemos dicho, la relación que la capacitancia es carga entre diferencia de potencial. A su vez, hay una relación entre la capacitancia y la constante dieléctrica, como hemos visto. Por eso uno puede jugar, digamos, con esta relación y saber que la constante multiplicará la carga, pero dividirá el potencial. Así que yo no tengo por qué estar haciendo
cálculo a cálculo. Simplemente si me dan una información cuando hay un relleno, la carga se multiplica por la carga fundamental y el potencial se divide. El potencial que nos den en origen, es decir, en espacio libre, se divide entre la constante dieléctrica. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, que sería la pregunta 9, porque esta era la 8. En la pregunta 9 tendríamos ahora, pregunta, ¿la carga sería máxima si el relleno fuera de Micalex, papel o papel parafinado? Bueno, por lo que acabo de decir, por esto mismo, nosotros vemos que estas son relaciones entre carga y potencial en espacio libre, y con lo cual la relación es directa con la carga e inversa con la diferencia de potencial. Si hay que buscar entonces cómo sería la carga máxima, sería la que tuviera una máxima constante dieléctrica. Aquí tenemos que en el Micalex es mayor, que luego sigue el papel parafinado, que de los valores que nos han dado, el más pequeñito sería el del papel. Bueno, en ese caso, eso significa que la relación de carga es mayor con el Micalex, por lo que hemos dicho, porque la capacitancia va directo con la constante dieléctrica, pero esta a su vez es una relación directa con la carga. Recuerde cuando se veía en primer año o en física 1, veíamos nosotros las relaciones entre variables. Si las dos están en el numerador son directas, lo mismo que si las dos están en el numerador. Bueno, aquí está la carga en el numerador igual que la capacitancia, y solamente tendríamos la diferencia de potencial en el denominador, por lo cual sería inversa. Es decir, que en lugar de multiplicarse el potencial, cuando usted rellena, estaría dividiéndose el potencial. ¿Qué sería? Nosotros tendríamos, por ejemplo, para responder la pregunta 10, recordar que el potencial se relaciona con el campo de esta manera. En las placas paralelas simplemente es la multiplicación del campo por la distancia de separación entre las placas. Así es que usted lo que hace es que va a buscar el potencial y lo divide entre la distancia. Si lo relleno con Micalex sería 8 veces la carga fundamental que habíamos calculado anteriormente. 8 veces la carga fundamental, y por el contrario habría que dividir V sub 0 entre 8 para obtenerlo en el Micalex. ¿Por qué entre 8? Bueno, 8 jóvenes, ya les digo, traten ustedes de verificar los datos para saber de dónde sale lo que se les dice. Esto es dato del problema, ¿sí? 48 entre 8. ¿Por qué estoy dividiendo? Porque la relación es inversa entre la diferencia de potencial y la constante dieléctrica. Es decir, como el potencial está en el denominador de la expresión, en lugar de multiplicarse por la constante se divide. Y acá dividiríamos entre los 5 milímetros, que son 5 por 10 a la menos 3 metros. Con lo cual el campo sería 48 entre 8. Ahí nos daría la diferencia de potencial, y después se divide entre los 5 milímetros de separación en las placas. Así que tendríamos un campo de
1,2 por 10 a la 3 newtons sobre coulombs. También se expresa, y es un equivalente, aunque esta es la unidad del sistema internacional, como lo ha visto usted, como voltios sobre metros. Son expresiones equivalentes.